7:1, el Mesías, que el cristianismo ve y no ve. Algo que se pierde de vista, de manera involuntaria en la mayoría de cristianos de esta edad presente es que, el Mesías que le hacen culto es, y será siempre, de origen judío. Y aunque realmente esto se sabe, el dogma cristiano le resta importancia. Debido a que el dogma impone, la ley, Torah, fue abolida por Jesús, Yeshua. Por tanto Yeshua, hizo caso omiso a su origen y tradición, y trajo una religión nueva llamada el cristianismo. B. Toda la tradición de los judíos, que siempre han custodiado la ley, Torah, es errada. Y Yeshua, vino a corregirlos, y en el peor de los casos a condenarlos. Por tanto, los judíos y sus tradiciones están excluidas y condenadas, y se deben convertir a la nueva doctrina para ser salvos de la condenación. C. Jesús fue engendrado por Dios sin intervención humana, en una virgen que nunca dejó de serlo. Por tanto, no tiene padre humano. D. El dogma ha enseñado que es el mismo Dios, Altísimo. Nota, el término Dios viene del ladino que se usa para determinar la forma singular del Eterno, y separarlo de forma plural que mal usa el cristianismo. Usado por los judíos de origen español, sefardíes o sefarditas. Por tanto, tiene toda la autoridad de cambiar todo. A esto se le llamó, el nuevo pacto, o pacto de gracia. Si ninguna de estas características es aceptada por usted, entonces no es cristiano. Ahora bien, existen nuevos grupos de cristianos, que se hacen llamar, judíos mesiánicos, o israelitas mesiánicos, que tratan de zafarse de estas reglas, pero solo a medias. Ya que toman la base que son el pueblo escogido, perdido entre las naciones, las tribus perdidas de Israel, y se hacen dueño del pacto. ¿De qué forma? Ellos aseguran que tienen conexión con la verdadera raíz hebrea, y que los judíos están aún errados en muchos conceptos, entre los cuales destacan: A. Las fiestas están en el tiempo incorrecto. Y son ellos los que saben cuál es el correcto. B. Ellos aseguran que, los judíos tienen un complot, con el nombre de Dios Altísimo. Los escribas han insertado las vocales para Adonai en el tetragramatón, para disfrazar el nombre de Yahweh. En su ignorancia los traductores griegos y latinos perpetuaron el error. C. Muchos asocian trinidades en los escritos hebreos, como el Talmud, los Midrash y el Zohar. Y otros creen que de una forma milagrosa Miriam, María, fue fecundada por José, sin que él haya tenido relaciones con ella. D. Obligan a circuncidarse a los miembros gentiles de su congregación, ya que ellos son el verdadero Israel. E. Imitan al judío, en sus vestimentas y en su apariencia. Así como colocar mesuzá, nota, del hebreo, jamba de la puerta, plural mesuzot, es un pergamino que tiene escrito 2 versículos de la Torá, se encuentra albergado en una caja, o receptáculo que se encuentra adherido a la jamba derecha de los pórticos de las casas y ciudades judías, entre otras costumbres. Ciertamente, aunque en la mayoría de los casos, sus miembros aceptan estos dogmas de conducta, de manera ingenua y sincera, pero equivocada, solo producto de la fe y la confianza en sus líderes, se han convertido en los mayores escollos del trabajo de la redención. Ya el Mesías anunciado por el cristianismo, era odioso al judaísmo. Pero este que anuncia los mal llamados judíos mesiánicos, o comunidades israelitas, lo es aún más. Vamos a ver los aspectos del Mesías cristiano, de cómo se formó a través de la historia. Aunque de esto, ya se ha hablado de una forma más detallada en Forjadores del Cristianismo. Vamos a verlo, en los rasgos más importantes. ¿Cómo se inicia el cristianismo? Según los creyentes comienza con el mismo Jesús, aunque él nunca dijo que venía a crear una nueva religión apartada del judaísmo. Todo lo contrario dijo, Mateo 5:17 al 19: Ni os pase por la mente la idea que he venido para declarar abrogada la Torá, o los profetas. No he venido a abrogar, sino a mostraros cómo interpretarla correctamente. Porque de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni un ayud ni un adorno de una letra sagrada pasará de la Torá hasta que todo lo dicho en ella haya sido totalmente enseñado, y alcanzado su intención original. Por tanto, quien quiera que a propósito desobedezca uno solo de los mandamientos de la Torá, que le sea aplicable, aun tratándose de los identificados como
pequeños, y cause así que los hombres también los desobedezcan, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los obedezca, y enseñe a los hombres cómo obedecerlos, muy grande será llamado en el reino de los cielos. Ciertamente este texto, que puede ser visto en cualquiera de las versiones cristianas, es suficientemente claro en su contenido. Nota: de esto se habla con más detalles en ¿Vino Yeshua a abolir la Torá? Ahora bien, Yeshua, Jesús, fue un judío que se crió bajo las tradiciones y leyes de las Escrituras. Nota: el Tanaj. Punto 1. Se cree que nació en la festividad de Sukkot, fiesta de los tabernáculos, realizando ciertos cálculos, tomando en consideración el término del servicio en el templo por Zacarías padre de Johanán, Juan, seguido por el anuncio del malaj a Miriam, María. Algunos sacan cálculos que pone el nacimiento de Yeshua en esta fiesta de Sukkot. Aunque resulta interesante, este cálculo, no voy a apelar a él, pues solo quiero usar el sentido común. El cristianismo saca la conclusión que Yeshua nació en un establo, con animales. Y esto se saca de una sola palabra, Fatmei, que fue traducida como pesebre. Pero esta palabra solo significa Fatne, G5336, comedero, el cual es relacionado con el comedor de un establo. Pero vamos a usar la lógica en esto, y si usted ha criado algún animal vacuno o bovino, tendrá mejor idea de lo que le digo. El lugar en donde ellos comen, no es para nada un sitio ideal para colocar un recién nacido. Y cualquier madre, sin importar qué época sea, no va a depositar su recién nacido en un lugar tan insalubre como ese. ¿No les parece? En Proverbios 14:4 nos da una idea clara de esto: donde no hay bueyes el establo está limpio. Y aquí la palabra en hebreo para establo es H18. Ebus, de H75, pesebrera, o establo, granero, pesebre. Por tanto, no era un lugar idóneo para colocar un recién nacido. Claro está, el texto griego es todo lo que tenemos, no tenemos otro que nos dé una idea más clara. Pero si lo vemos bajo otro ángulo, que el supuesto establo o cueva, como lo dijo Justín Mártir, no era tal cosa sino una choza, o sukkah, construida de modo rudimentario por la festividad de Sukkot, donde había un lugar para comer, con un soporte donde se colocaban los alimentos para ser comidos, durante la estancia de sus ocupantes por la fiesta. ¿No tendría más sentido lógico que una cuenca donde se echaba la comida a los animales, contaminada con su propio estiércol? Claro, hermanos míos, siempre apelo a la lógica y no al dogma sentimental. Por tanto, tiene más sentido que Yeshua estaba puesto en un soporte de alimentos, o comedero de una sukkah, como le traduce la palabra, Fatne. Y de esta forma cumple con una fiesta de la Torá. Punto 2. Yeshua también fue circuncidado Hillel, Lucas 2:21, y cuando se cumplieron los 8 días desde su nacimiento, llegó el momento de hacerle el Brit Milá. Punto 3. Él y su familia cumplían con las festividades, Hillel Lucas 2:41, y cada año en la fiesta de Pesaj, sus padres subían a Jerusalén. Punto 4. Tuvo un padre y una madre, pues su genealogía lo reconoce. Sino, ¿cuál sería el sentido de una genealogía humana si no lo es? Punto 5. Su genealogía humana, como todo hombre, lo reconoce como descendiente directo de David por la vía paterna, no materna, tema explicado en el comentario, nacimiento virginal. Como vemos, no existía ningún concepto cristiano en esto, todo lo contrario, vemos a un judío común de su época, apegado a sus tradiciones y costumbres. Este es el Mesías que el cristianismo no ve. Pero, ¿qué fue lo que ocultó esta humanidad del Mesías, que lo llevó de humano a una divinidad? ¿Qué pasó después de la resurrección de Yeshua y la muerte del último apóstol, Saliach? Un detalle de esto nos lo da el mismo Rab Saúl, Pablo, de forma profética, 1 de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y también dice, Hechos 20:29-30, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras sí. Ahora bien, busquemos el trasfondo histórico a esto. Después de la destrucción del templo, y como fue defendido hasta el final, narrado bajo la óptica de Dion Casio, 155.
235 a.C., fue un político, militar e historiador romano. Y Flavio Josefo, cuyo nombre era Yosef ben Matityahu, o Yosef Bar Matityahu, fue un historiador judío fariseo. Los judíos, según se dice que, pero en aquella época había ocurrido un terrible desastre. Cientos de miles de personas habían muerto y muchas más habían sido esclavizadas. Había tantos judíos inundando el mercado de esclavos después de la gran revuelta, que podías comprar un esclavo judío, por un precio menor al de un caballo. El pueblo de Israel estaba desmoralizado. Comentario de Ken Spiro. Historia judía numeral 35. Luego de estos hechos los historiadores nos narran los hechos de Masada, el último bastión de fortaleza judía defendida por los celotes que lograron escapar. Esta fortaleza fue conquistada según Josefo reporta en el año 73 después de Cristo. Visto ya esto, como se debe suponer, cualquier judío en cualquier parte del imperio sería mal visto, por tanto se deja vacante el liderazgo de las congregaciones que habían fundado los enviados del Masías en Roma y Asia. Aunque las comunidades de Judea, los nazarenos o notzim, fueron conformadas por judíos seguidores de Yeshua, que lo aceptaban como el Mesías, pero rechazaban su concepción virginal y su divinidad, además de mantener la observancia de la ley y costumbres judías. Padres de la Iglesia, como Epifanio, Jerónimo y Tertuliano, hacen mención de ellos en sus escritos, los que aceptan al Mesías de tal manera que no cesan de observar la ley. Jerónimo, sobre Isaías 8:14. Estos últimos, mantuvieron la doctrina limpia del Mesías judío, y no fueron contaminados por los dogmas que se crearon después. También existe un documento del teólogo Epifanio de Salamina en el año 401 del siglo V después de Cristo, que nos dice, vamos a considerar ahora, especialmente a los herejes que se llaman a sí mismos nazarenos. Ellos son judíos y solamente judíos. Hacen uso no solo del Nuevo Testamento, pero también del Antiguo Testamento de los judíos en una forma judía, porque no prohíben los libros de la ley, ni de los profetas, ni de los escritos que son aprobados por los judíos, de los cuales los nazarenos, ni difieren en nada, pues profesan todos los dogmas relacionados con las ordenanzas de la ley, y la costumbre de los judíos, excepto que creen en Cristo. Ellos predican que solamente hay un Dios, y que Jesucristo es su Hijo. Son muy conocedores de la lengua hebrea. Panarión, Tratado sobre las herejías. Tomado del comentario de Forjadores del Cristianismo. Lamentablemente las comunidades fuera de Judea, quedaron en manos de gentiles. Los líderes cristianos a partir del segundo siglo, pensaron que al momento que Roma viera que el cristianismo era una amenaza imperial, sus días estaban contados. Por lo tanto, ¿cuál fue la decisión de los líderes cristianos a partir del segundo siglo? Todo lo que oliera a judaísmo tendría que ser rechazado para evitar echarse a Roma encima. Tomado del comentario de Forjadores del Cristianismo. Esto generó la entrada por la puerta grande de gentiles expertos en la filosofía greco-romana, la cual vino a encajar como anillo al dedo, en los desorientados miembros. Ciertamente esta dirección que siempre estuvo latente en los gentiles de las comunidades fundadas por Rab Saúl y Bernabé. Y es por ello que Rab Saúl hace la alerta, Colosenses 2:8 mirad que nadie os haga esclavos intelectuales de filosofías y huecas sutilezas, según la costumbre de los hombres, conforme a la perspectiva del mundo, y no según Masías. Tristemente estas mismas cartas de Rab Saúl serán sacadas de su contexto, para defender la nueva doctrina cristiana que están haciendo, después de la vacante dejada por los judíos creyentes en Yeshua, que dirigían estas comunidades. ¿Cómo sabemos esto? Pues, es lógico ya que lo que se les estaba enseñando a los gentiles era Torá aplicada a ellos. Y los únicos con la experiencia y capacidad de enseñarla solo les correspondían a los judíos. Ya que, los gentiles, sus prácticas y tradiciones, procedían de un ambiente politeísta, algo que todos saben, y no es necesario explicar. Además vemos cómo los enviados del Masías dan a entender esto, cuando les mandan los primeros pasos en el cumplimiento de la Torá a los gentiles. Donde dejan constancia que habían judíos que enseñaban a los gentiles en Sabbat. Y esto lo podemos ver claramente en este versículo, Hechos 15:21 porque Mosé desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de Sabbat.
Con la llegada de los gentiles comienzan poco a poco los cambios, dejando aparte toda sombra del judaísmo inicial. Nacen los llamados padres apostólicos. Según la tradición, tuvieron algún contacto con uno o más de los apóstoles de Jesús, Yeshua, de Nazaret. Son un subconjunto de los padres de la Iglesia. Se trata de escritores del siglo I y de principios del siglo II, cuyos escritos tienen una profunda importancia para conocer qué creían los primeros cristianos. Padres apologistas, se les conoce a aquellos padres de la Iglesia que surgieron a partir de finales del siglo II después de Cristo. Los padres apologistas se encargaron de defender el cristianismo en un momento en que, además de las persecuciones de las autoridades civiles, surgieron nuevos planteamientos teológicos por parte de gentiles y miembros de la propia Iglesia. Son con la apologista que la doctrina dogmática cristiana comienza a dar forma a la doctrina actual. Los concilios ecuménicos. Un concilio ecuménico es una asamblea celebrada por la Iglesia católica y las iglesias ortodoxas, con carácter general, a la que son convocados todos los obispos para reconocer la verdad en materia de doctrina o de práctica y proclamarla. Son en ellos donde esta doctrina flotante de las comunidades gentiles se hace oficial de uso obligatorio para todos sus miembros. Si hablamos del verdadero nacimiento de la Iglesia cristiana y su doctrina, podemos decir que nació en los concilios ecuménicos, donde el más determinante fue Concilio de Calcedonia, del 8 de octubre al 1 de noviembre de 451, convocado por el emperador romano de Oriente Marciano, y presidido por el patriarca de Constantinopla Anatolio. El Papa mandó como su representante personal al obispo Pascanio. Proclamó a Jesucristo como totalmente divino y totalmente humano, dos naturalezas en una persona. Este es el Mesías que el cristianismo ve, y sigue vigente en su mente, de forma muy sincera. Y es este Mesías cargado de platonismo que reconoce un importante filósofo cristiano como Agustín de Hipona, 354-430, en referencia a Platón dijo: «Nadie se ha acercado tanto a nosotros». Quien se sintió especialmente impresionado por los elementos místicos del neoplatonismo, y por la idea de que el más íntimo espíritu del hombre lo une a la realidad suprema. Se puede decir que, mientras Agustín de Hipona adaptó el pensamiento platónico al dogma cristiano, Tomás de Aquino concilió las obras de Aristóteles con las enseñanzas de la Iglesia. Y de esta amalgama de fuentes filosóficas nace el cristianismo que todos conocemos hoy. En la próxima parte veremos el Mesías, visto por el cristianismo, que ha creado muros al judaísmo. Si el Eterno lo permite. Saludos a todos. Shalom.